Bueno, muy bien, aquí estamos iniciando esta semana. Es increíble, no nos podés dejar solos un rato, ¿eh? Nos fuimos el fin de semana, renuncia Biden. Hay una situación realmente absolutamente inédita en la historia de Estados Unidos y obviamente impactando en el mundo, como todo lo que ocurre en Estados Unidos. Aquella vieja frase de la década del 70 que decía, cuando Estados Unidos se resfría, el mundo contrae gripe, ¿no? La situación es verdaderamente compleja, con un Donald Trump fuertemente empoderado, muchos diciendo que bueno, que listo, que ya está, que ya ganó las elecciones. Analistas más finos en Estados Unidos y en otras partes del mundo que siguen la política americana tienen sus dudas sobre todo esto. Un gran intríngulis para el Partido Demócrata. No es un hecho que Kamala Harris, la vicepresidenta, sea efectivamente el candidato. Desde hace mucho tiempo corre la fuerte especulación de que llegado el momento la Convención Demócrata tiene la posibilidad, por acuerdo de todos aquellos que son los delegados, que ahora van a asumir el real poder del Partido Demócrata, de ungir a otra persona. Han surgido los nombres de dos gobernadores, uno de ellos es una mujer con mucho prestigio en este momento, que ganaron muy bien las primarias de sus propios estados, que podrían ser contendientes en primera línea de la idea de que Kamala Harris sea efectivamente la candidata a presidente de los Estados Unidos, pero siempre está la posibilidad del merodeo, la idea de que podría impulsarse a Michelle Obama como candidata a presidenta de los Estados Unidos de América. De hecho, Donald Trump, que tiene muchos puntos de contacto con Javier Milei, entre ellos el gusto por la escatología verbal, hizo y empleó frases absolutamente hirientes, completamente innecesarias. Me hizo acordar mucho su actitud a algo que decía un compañero de ruta que tuve, ya no obstante nosotros. Todo el mundo usa la frase hacen leña del árbol caído, como algo denostativo. Y él se preguntaba, dice, ¿para qué otra cosa sirve un árbol caído si no es para hacer leña? Como que la tentación es casi inevitable. Este tema es tan duro, es tan complejo, que por supuesto ocupa las portadas de todo el planeta y subsume otros muchos temas realmente importantes que han acontecido en las últimas 72 horas desde el pasado viernes. Entre ellos, por ejemplo, la acción de la Fuerza Aérea de Israel que atacaron el principal puerto de Yemen, destruyendo el lugar completamente de donde partían o han partido la mayor parte de los ataques con misiles y drones lanzados por los Houthis. Los Houthis son una facción chiita que se opone al gobierno de Yemen, que es un gobierno musulmán de confesión sunita, digamos que está espalda contra espalda con Arabia Saudita. Allí en Yemen se libra desde hace años una guerra feroz, absolutamente cruel, como toda guerra, en donde a nadie se le ha ocurrido hablar de los niños que mueren por desnutrición, aunque hay hechos comprobados por Naciones Unidas. No es tampoco una cuestión baladí la decisión que se ha tomado a nivel de Naciones Unidas de decir que Israel tiene que acogerse a los acuerdos de 1968, antes de la guerra del Yom Kippur, que tiene que devolver Jerusalén Oriental y que tiene que devolver lo que para los israelíes, para el pueblo judío, es Judea y Samaria. Eso no creo que haya fuerza humana sobre la tierra ni condena de ente alguno que pueda lograr que esto ocurra. En particular, la decisión de Biden afecta todo. ¿Por qué? Bueno, en principio porque es el hombre que con todos sus defectos ha sostenido la vara alta en el esfuerzo de guerra para acompañar a Ucrania frente al zarato ruso, y con diferencias enormes, dimes, diretes, confrontaciones, comunicados cruzados y demás, ha mantenido la vara alta en apoyar a Israel en su lucha contra Hamas en la Franja de Gaza y, digamos, con el otro proxy de Irán, Hezbollah. La situación es ciertamente compleja. Para todo esto, como si fuera poco, el canciller ruso Lavrov, tan criminal de guerra como el propio Putin, ha dicho después del ataque israelí, un ataque que además
requirió de un nivel de eficiencia y capacidad enorme. Fue un blanco atacado por aviones o con aviones F-16, F-15 y F-35, es decir, los más altos exponentes de la industria aeronáutica mundial, a 2.000 kilómetros de distancia. Es decir, las unidades aéreas partieron de las bases de Israel, cruzaron 2.000 kilómetros, atacaron y volvieron sin tener un solo derribo ni un solo daño material o humano. ¿Cuál fue la respuesta de Rusia después de esto? Fue decir que si Israel continuaba atacando los intereses de los aliados rusos en el área, ellos podrían llegar a intervenir directamente. Pensando en la situación del frente ucraniano, en donde lo que era un paseo de 72 horas para tomar Ucrania se ha transformado en una larga guerra de desgaste con cientos de miles de muertos, nunca sabremos exactamente cuántos de cada lado, probablemente hasta dentro de muchos años. Hay que recordar que 23.000 militares rusos, más equipamiento, por supuesto, están presentes en una gran base siria sobre el puerto de Alepo. Allí hay un punto alto, un punto de fricción. Muy difícil que esto termine siendo realmente una acción de carácter efectivo, pensando en que también en el área hay una fuerte presencia de Estados Unidos, de Francia y también de Inglaterra. Pero bueno, esas palabras, que son palabras de una advertencia con una amenaza implícita, cuentan en el escenario de la lectura global que se debe hacer al respecto de todo esto. Por otro lado, viniendo a nosotros, debo decir una vez más que la elección de la escatología como parte de su lenguaje no lo ayuda al presidente Milei. Lo puede ayudar entre los propios, entre su grupo de tuiteros, entre los que creen que son parte. Siempre hay alguien en el turno del poder que cree que es parte. Bueno, todo eso va a ser muy difícil que ayude de algo. Esta es una semana crucial para el gobierno. El gobierno se ha lanzado a cerrar lo que llama las canillas de la emisión, busca forzar de esta manera que se genere una situación que contribuya a la baja de los dólares informales o del dólar informal y los dólares financieros en concurrencia con el propósito del gobierno de mantener el dólar alrededor de la necesidad de unos 1.000 pesos para poder hacerse de un dólar en un ajuste del 2% mensual, buscando también que la inflación converja hacia ese 2% mensual para dar un punto de apoyo. En el sentido de decir, bueno, llegamos hasta acá, ahora podemos abrir el cepo, esto que reclamaba Emilio Apud, que decía, bueno, sí, el RIGI está bien, pero hay que abrir el cepo. De hecho, en el contexto de las inversiones del RIGI, el cepo no existe, porque justamente una de las condiciones que brinda el RIGI es que hay libre disponibilidad de las divisas, es decir, se invierte en ese contexto, en el marco de esa ley, se trae una cifra, 900, 500, 600, 3.000 millones de dólares, se invierten, se comienza a operar, y las divisas que se generan por ese tipo de operación, después del pago de impuestos internos, vuelven a quien las trajo en el exterior con la toma de ganancias. Yo la verdad que en la charla con Emilio no daba para seguir con el tema, porque comprendo que en líneas generales esa ley es una ley que ha costado bastante, pero bastante, que se comprenda la letra fina de la misma. Asimismo, quiero hacer referencia a este tema que tiene que ver, y también es algo que impulsa el gobierno, el tema de las sociedades anónimas. La semana pasada, el día viernes, para ser más concreto, en una movida de carácter político impulsada por el ex intendente Cosperito Perogrullo, una de las personas que más daño en este tiempo contemporáneo le ha hecho a esta ciudad, que está metido en una sorda disputa por ganarse, digamos, un lugarcito al amparo del gobernador de la provincia de Buenos Aires. No me parece una buena estrategia, pero cada uno hace lo que puede. Se llevó adelante una reunión en el Club Kimberley, en donde todo un grupo de personas que vinculadas al deporte, en rigor, son parte de las estructuras políticas que están enfrentadas con el gobierno, sacaron un pronunciamiento en contra de las sociedades anónimas para los clubes. Hicieron todo un discurso
enjundioso, lleno de primorosidades en los sentimientos y demás. Pero quedaron a contrapié porque la AFA en su último pronunciamiento dijo que no está en contra de las sociedades anónimas, lo que pretende es que no sean compulsivas. Es decir, se va arrimando el bochín a algo que aparece como inevitable y que por otra parte existe, lo comenté la semana pasada. Ya hay varios clubes en la Argentina que están gerenciados y hay clubes que tienen dueño. Acá en Mar del Plata, digamos las cosas como son, Pototo Moscoso es el dueño de Aldo Civi. Después los muchachos podrán pintar todo de verde y amarillo y podrán creer que el club es de ellos. ¿Qué le podés recriminar? El tipo pone guita, hacen obra. Pregunto, el día que no esté Pototo, algún día ocurrirá, todos vinimos para irnos. ¿Esto seguirá? ¿Habrá un reemplazo? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a poner dinero en la manera que este hombre está poniendo hoy? Me parece que la respuesta es casi cantada. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues seguramente una inmensa cantidad de clubes en la República Argentina no van a ser no van a pasar al sector privado. No va a haber manera, porque además nadie va a tener interés por la dimensión, por un montón de cosas. Esto va a ocurrir en un armado que tiene otras características. Ni siquiera estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso. Estoy diciendo que hay un modelo, que ese modelo se intentó traer en los 90, que no se pudo hacer, que ese modelo en determinados lugares, como es en Inglaterra, ha demostrado ser exitoso, llevó a Inglaterra a ser un competidor increíble en términos de clubes, pero por ejemplo no le alcanza para tener una selección competitiva, ¿no? Son un poco idas y vueltas que tiene todo. Bien. Hoy, por supuesto, es lunes. El damero de temas es enorme. Ya continuamos en un breve instante. La temperatura, la sensación térmica en realidad, de 4 grados una décima, pero el pronóstico de hoy habla de una temperatura máxima de 19 grados. Veremos si se cumple.